Dice aquí que el Señor Jesús les mandó que no salieran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa del Padre? El Espíritu Santo que Él enviaría, porque Él dijo: no los dejaré huérfanos, sino que me iré, pero enviaré al otro, al Consolador. Él les dirá lo que tienen que hacer. Él estará con ustedes. Él los consolará, Él los fortalecerá, Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Y es importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos y caminemos sabiendo que las cosas vienen del Señor y que es Él el que hace las cosas. Yo agradezco a Dios por las habilidades físicas que Dios nos da y que manifestamos en la tierra. Hay personas en la tierra con muchas habilidades. Estoy hablando de habilidades naturales, habilidades para hablar, habilidades para estudiar, habilidades para memorizar cosas, hermano, habilidades para hacer. Pero en esas habilidades, yo agradezco a Dios por esas habilidades, pero también reconozco que hay habilidades y hay un poder de Dios, un poder del Espíritu que necesitamos nosotros para hacer la obra de Dios y para caminar hacia adelante. Y la buena noticia es que el Espíritu está aquí con nosotros y está disponible para todos nosotros, mis hermanos, para todos. ¿Qué tengo que hacer? Como dice la palabra, tener sed. El Señor Jesús dijo: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Y como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es decir, que el Espíritu Santo está presto para hablarte, está presto para llenarte, está presto para fortalecerte y para empoderarte, porque sí, es un poder que Dios nos da. Es decir, que realmente Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Dios escogió lo necio, Dios escogió lo que no sabía y lo que no era, dice la Biblia, para avergonzar lo que era, para avergonzar al sabio, para avergonzar al que podía. Es el poder de Dios dentro de nuestra vida. Así es que en ese punto yo reconozco que sin Dios yo soy nada. Sin Dios yo soy nada. A veces usamos la palabra no soy nada, pero yo sé lo que usted quiere decir, pero la expresión no está correcta. No es que no soy nada, porque entonces estoy diciendo que yo soy algo. Yo sin Dios soy algo. Si yo digo sin Dios no soy nada, quiere decir que estoy diciendo que sin Dios yo soy algo. Pero yo sé lo que usted quiere decir, lo que yo quiero decir. Amén. Sin Dios yo soy nada, pero con Dios yo soy todo. Amén. Soy sabio, soy fuerte, tengo habilidades, puedo hablar, hermano, puedo predicar la palabra, puedo hacer grandes cosas en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Entonces, les mandó que no se fueran. Y no era solamente un consejo o una opinión, sino que dice literalmente les mandó, les ordenó. Dice: pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora, el versículo 6 dice que entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder. Entonces, saber que en este tiempo hay una llenura del Espíritu y hay un poder que yo debo de recibir, porque ahí dice recibiréis. Diga conmigo: recibir. Yo debo de recibir. Es decir, que puedo elegir no recibir, puedo elegir no ir a recibir, puedo elegir no extender la mano o no extender mi vida para recibir. Se necesita recibir. Señor, yo sí quiero recibir, dime qué tengo que hacer para recibir. Y a veces los que ministramos acá arriba decimos: hermano, levante sus manos, hermano, dígale al Señor: te necesito, Señor, yo busco de ti, yo anhelo de ti. Y es una forma de exponerme para recibir. Pero ahí dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Yo necesito ese poder. Repito, doy gracias a Dios por las habilidades humanas. Son maravillosas, mi hermano. Y en la iglesia también se necesitan habilidades humanas. Pero dentro de esas habilidades debe de haber llenura del Espíritu. Por eso ahí en Hechos capítulo 6, dice la palabra, Hechos capítulo 6, cuando fue la elección de los diáconos, dice ahí en Hechos 6, que por aquellos días, versículo 1, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas o los judíos nativos en contra de los helenistas, los judíos de afuera, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.
se convocó una asamblea y dice que dijeron, no es conveniente, versículo 2, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas, dijeron los 12 apóstoles. Versículo 3, por tanto, escoged hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres, dice que hay cualidades, fíjese, buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Entonces es una habilidad, mi hermano, es una habilidad que podríamos decir que es una habilidad humana, servir mesas. Servir mesas, es decir, distribución de alimentos, distribuir. Pero dentro de las habilidades humanas debe de haber también la llenura del Espíritu Santo. Aquí dice que deben de ser hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe, que puedan encargarle esta tarea. Yo necesito del Espíritu Santo para todo. Para todo, mi hermano. Necesito del Espíritu Santo. Y entonces dice ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y dice que ese poder sería para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, primeramente, saber que en este tiempo hay un reino de Dios en la tierra. Hay un reino que se mueve en medio de su pueblo y en el corazón de su pueblo. De nosotros, diga conmigo, de nosotros. Aquí el Espíritu Santo se mueve. Y en ese poder dice que hay una llenura. Pero ese poder, repito, se recibe. Se recibe. Ahora, vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 30. En Lucas capítulo 1, versículo 30, encontramos a una mujer llamada María. Que esta mujer llamada María empezó también a accionar en los dones espirituales porque ella recibió de Dios. Dice Lucas capítulo 1, versículo 30. ¿Estamos ahí? Lucas 1:30 dice que aquel ángel Gabriel que visitó a María, le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Lo primero que miro es que María lo que tiene es un escogimiento. Diga conmigo, escogimiento. Usted y yo hemos sido escogidos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos en este lugar donde quizás un día no pensábamos nunca que íbamos a estar en un lugar como este. Sin embargo, Dios te escogió. Dios te escogió para un propósito de Él. Y María lo primero que tuvo fue un escogimiento, y todos nosotros fuimos escogidos también. Dice que el ángel le dijo, has hallado gracia delante de Dios. Lo segundo es que a María le dan una comisión. Versículo 31 dice, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Creo que yo me identifico con María porque también fui escogido y porque también me dieron una comisión que hacer en la tierra. El de ella, tener un hijo que sería engendrado por Dios, y dice que a ese hijo le pondría Jesús porque él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Él sería el redentor, pero tenía una comisión, y es maravilloso tener una comisión de parte de Dios en la tierra. María escogida. María recibiendo la comisión. Además dice que a María le dieron una promesa o una profecía. Porque el versículo 32 dice, este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces piense, María escogida, María con una comisión, y María también con una promesa y una profecía, o una profecía y una promesa. Y entonces nosotros hemos sido escogidos, nosotros hemos sido llamados por el Señor, a nosotros se nos ha dado una comisión en la tierra. Y en esa comisión tiene que ver primeramente, obviamente, con conocer a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, mi hermano. Por eso usted está aquí. Pero también en esa comisión está el servirle a Dios. Diga conmigo, servirle al Señor. Hoy en la mañana, creo que hoy en la mañana o anoche, no recuerdo, mira un testimonio de un varón ahí. Y él decía algo interesante. Decía, nosotros somos creación de Dios, y la creación siempre le sirve al Creador. Y decía, él estaba en una tarima parecida a esta, y decía, esa bocina no crea que apareció de la nada. Esa bocina alguien la creó, una mente la imaginó, pensó lo que podía tener y su función que podía tener, pero nunca fue para que el Creador le sirviera la bocina, sino que la bocina tenía un propósito, servirle al Creador.
Lo mismo dijo de la silla, lo mismo dijo del micrófono, lo mismo dijo de cosas como una Biblia o un aparato como este. Alguien lo creó. Reconozco que alguien lo creó. Estoy hablando de un humano que recibió ideas, que se imaginó que podía inventar algo o crear algo y que podía ser útil. Pero lo que me llamó la atención es que nunca se creó algo para que el creador le sirviera ese algo, sino que ese algo creado le sirviera al creador. Nosotros somos creación de Dios, amén. Nosotros somos creación de Dios y la creación fue llamada para servirle a Dios. Entonces, dentro de la comisión es conocer a Dios, pero también servirle al Señor. Para nosotros hay una satisfacción en servirle a Dios. Si tú no le estás sirviendo a Dios y miras que otro le sirve y te preguntas, pero ¿por qué le sirve? Quiero decirte que hay una satisfacción en servirle a Dios. Hay una satisfacción en hacer algo para Dios. Recuerdo el testimonio de algunos siervos de Dios. Por ejemplo, Jesse Duplanis dijo que Dios le dijo que hiciera un edificio o la sede donde iba a tener su ministerio. Y dijo, yo te voy a poner a la persona indicada que te va a ayudar a hacer eso. Y dice, fui a no sé si fue una comida o algo, y encontró le presentaron a un varón ahí, y le dijo, ¿a qué te dedicas? Platicando, ¿a qué te dedicas? Dijo, bueno, yo soy arquitecto, me dedico a diseñar edificios y a lo que hacen ellos. Creo que era arquitectura lo que hacía. Y dijo, pero estoy retirado, ya me retiré, ya terminé yo mi trabajo, ahora estoy retirado. Era arquitecto o me dedicaba a la arquitectura, pero estoy retirado. Y le dijo, no te has retirado todavía. ¿Cómo que no me he retirado? No te he retirado, te falta hacer mi edificio todavía. Y lo interesante es que aquel hombre a la hora de pagarle no le cobró, porque dijo, yo nunca he hecho algo para Dios. Esto lo voy a hacer para Dios, porque nunca en mi vida yo he hecho algo para Dios. El mismo testimonio parecido lo tiene Joel Osteen de Texas, cuando alguien encontró a alguien que se dedicaba a hacer albercas. Y dice, mi esposa estaba orando que ella quería una alberca en su casa, en nuestra casa. Y yo le dije que no íbamos a hacer alberca. Pero me encontré a este hombre y me dijo, dice, quiero hacer una alberca en tu casa para ti. Y dijo, ¿y cuánto me vas a cobrar? Dijo, no te voy a cobrar nada. Yo nunca he hecho nada para Dios. Yo quiero hacer algo para Dios, dijo. Lo que quiero decirte es que hay una satisfacción en hacer algo para Dios. Quizás miras a los hermanos sirviendo. ¿Y por qué ellos sirven? ¿Quién les paga? ¿O cuál es su ganancia? Mire, mi hermano, todos nosotros somos creación de Dios y tenemos dentro de nosotros el deseo de hacer algo para Dios. Y hay una satisfacción en hacer algo para el Señor. Y a María le dan una comisión, le dan una profecía, pero también hay un proceso. Diga conmigo, hay un proceso. El versículo 34 dice que entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, María escogida, María con una comisión, María con una promesa, pero María también diciéndole que hay un proceso, porque la pregunta que ella se hizo es, ¿y cómo será? ¿Cómo se llevará a cabo? Y entonces le empiezan a decir que van a suceder cosas sobre su vida para que pueda producirse ese fruto para Dios. Por eso le digo la necesidad de que nosotros dependamos de Dios y que dependamos del Espíritu Santo, mi hermano. Del Espíritu Santo para hacer las cosas. Y a ella le dice en el versículo 35, le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos en Hechos 1, dijo, no se vayan, les mandó, no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. A ustedes no les toca saber si el reino a Israel será restaurado en este tiempo, pero van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Hubo hombres en la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ellos también. Por ejemplo, David. Cuando Samuel va a la casa de Isaí y unge a David como rey para que en el futuro sea rey de Israel, dice que derramó el aceite sobre David y dice que el Espíritu Santo vino sobre David desde aquel día en adelante. Desde aquel día en adelante David empezó a matar osos y empezó a matar leones, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, cantamos hace un momento, cantamos el cántico de que David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. El matar el oso y el león es un entrenamiento. Diga conmigo, entrenamiento. Un entrenamiento. Por eso David fue entrenado, porque él iba a reinar. Antes de reinar iba a matar a Goliat.
Y cuando se presentó el desafío con Goliat y le dijeron: tú eres un muchacho, tú eres joven, tú no puedes ir a pelear contra ese gigante, él dijo: yo pastoreaba las ovejas de mi padre, y cuando un león o un oso venía y quería llevarse una de las ovejas, yo lo atacaba, y si venía y se la llevaba, lo perseguía y lo mataba. Porque el león y el oso solamente son entrenamiento. Tal vez estás enfrentando a leones o a osos y te preguntas: ¿pero por qué? ¿Por qué me enfrento a leones y a osos? Decir problemas, es decir, problemas. Pero muchas veces esos problemas son entrenamiento para lo que vamos a hacer en el futuro. Pero lo importante es que el Espíritu Santo esté sobre ti. Y sobre María vino, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lo segundo es: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cubiertos por el poder del Altísimo, por el poder del más alto, por el poder del más grande, mi hermano. Cubiertos. Donde quiera que vamos, estamos cubiertos por el poder de Dios. Estamos protegidos por el poder de Dios. Dios está con nosotros. Diga conmigo: Dios está conmigo. Realmente, hermano, el Espíritu Santo está sobre ti, pero no solamente eso, sino que el poder de Dios te cubre. El poder de Dios está contigo. Donde quiera que vas, Dios está contigo. Y lo tercero dice ahí, dice: por eso. Diga conmigo: por eso. Porque el Espíritu Santo vendría sobre ella, porque el poder del Altísimo la cubriría. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces la tercera cosa es que María tendría dentro de ella la palabra de Dios, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Usted sabe que María no tuvo relaciones sexuales para poder concebir, para poder quedar encinta, sino que simplemente el poder de Dios vino sobre ella y empezó a crearse dentro de ella el Verbo, la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan 1:1 que la palabra o el Verbo se hizo carne. Dice que el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, pero el Verbo se manifestó en la tierra. El Verbo se hizo carne, y dice Juan, dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero entonces María, mire, piense, María con el Espíritu sobre ella, además el poder del Altísimo cubriéndola, y con el Verbo encarnado dentro de ella, la palabra de Dios dentro de ella. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos sobre nuestras vidas, porque vamos a ser útiles en Dios. Dice el versículo 38, que entonces... Bueno, sigamos leyendo. Versículo 36 dice: y he aquí tu parienta Elisabet en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Te tengo una buena noticia: no hay ninguna cosa imposible para Dios, mi hermano. Y el versículo 38: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel dice que se fue de su presencia. Entonces María, teniendo todas estas cosas, mi hermano, teniendo el escogimiento, teniendo una comisión, teniendo una profecía, teniendo el Espíritu Santo sobre ella, teniendo, hermano, el Verbo encarnado dentro de ella, pero sobre todo tuvo disposición. Diga conmigo: disposición. ¿Sabe que Dios, mi hermano, no obliga a nadie? ¿Sabe que Dios no? Mire, o la gente del mundo podría decir: bueno, si Dios es poderoso, ¿por qué no salva a todo el mundo? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no obliga a la gente a que se entregue a Cristo Jesús? Y es que Dios no hace eso. Dios no obliga a nadie. A Dios le plació salvar al creyente por la locura de la predicación. Es decir, que viene la palabra predicada, se anuncia, se proclama: Jesús, el Hijo de Dios, es la respuesta. Jesús, el Hijo de Dios, es al que Él escogió para juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús, el Hijo de Dios, Él es el camino para llegar al Padre. Pero no obliga a nadie, es una predicación. Y a Dios le plació salvar al creyente por la locura de la predicación. Y entonces miramos a María, que María tiene una comisión, pero también tiene disposición. Es decir, que muchas veces Dios está esperando que nosotros estemos dispuestos a responderle, como ella dijo ahí en ese versículo 38, que ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, o conforme a tu voluntad. La disposición nuestra le abre camino a Dios para que Dios obre en nuestra vida. A veces nos preguntamos: ¿por qué Dios no obra?
¿Por qué Dios no hace algo? Y Dios dice, yo quiero que tú estés dispuesto, porque tu disposición abre camino para que yo entre a tu vida, para que yo entre a hacer algo a tu vida. A veces queremos las cosas de la noche a la mañana. A veces la gente busca soluciones rápidas. Las soluciones rápidas a largo plazo no son tan buenas, no son buenas. Son temporales, pero si queremos una solución a largo plazo, la solución es al paso de Dios, al camino de Dios. Es decir, que Dios llega a tu vida, le entregas tu vida, y en el primer año no está, hermano, voy a decir, el calcetín volteado completamente del otro lado. No, si lo tenías al revés, lo empiezan a desenvolver, mi hermano. Pero al año estás mejor, a los 2 años estás mejor, a los 5 años estás mejor, a los 15 años estás mejor, a los 20, a los 30 y a los 40, y antes de irte a la presencia del Señor estás mejor. Y todavía la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero la gente busca ayuda con los brujos, con los adivinos, porque quieren una solución rápida. Yo quiero que me sane ya, para mañana. Lo que quiero es repetir unas palabras, beber un brebaje y ya se solucionó el problema. Esas soluciones, primeramente, como es un mundo de las tinieblas, solamente lo enredan más en el mundo de las tinieblas. Pero Dios me empieza a enseñar. Me empieza a enseñar, y entonces en la práctica voy aprendiendo. Hay cosas, mi hermano, que yo voy aprendiendo. ¿Cuánto tiempo tengo en el Evangelio? Bueno, yo conozco el Evangelio desde niño, pero yo tuve un nuevo nacimiento en febrero del 97. Fue cuando le entregué mi vida a Cristo Jesús. Él vino a mi vida, me dispuse, Él vino a mi vida y empezó un trabajo en mi vida. Del febrero del 97 al día actual, ¿cuántos serían? ¿29 años? Creo yo. Y todavía esta semana aprendí más de Dios. Y estoy seguro que no sé ni el 10% siquiera de lo que Dios quiere que conozca. Lo importante es que estoy en el camino. Estoy en el camino y Dios va transformando mi vida. Y entonces dice ahí que ella tuvo disposición. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Una cosa más que tuvo María, dice el versículo 39, que en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Recuerda lo que le habían dicho. Le habían dicho que tu parienta Elizabeth en su vejez ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella. Entonces lo siguiente que hizo María fue verificar. Diga conmigo, verificar. Hay que verificar. Dijo un predicador, dijo, cuando Dios te da algo, por ejemplo, te da una unción para enseñar, no te pongas a decirle a medio mundo que ahora tienes una unción para enseñar. Dijo, verifícala primero. Empieza a enseñar. La gente se va a dar cuenta. La gente va a decir, oye, tú no enseñabas así antes. Estás verificando. Pero si Dios me da una unción para enseñar y me pongo a contarle a medio mundo que ahora tengo una unción para enseñar, primero tengo que verificarla. Primero tengo que probarla. Y entonces María lo que hizo fue que fue apresuradamente a buscar a Elizabeth. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Versículo 41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, mira lo que pasó. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Primeramente fue una verificación para María, que ahora ella tenía un poder dentro de ella. ¿Se imagina? El Espíritu Santo sobre ella. ¿Cuántos quieren esos? El Espíritu Santo sobre ella. El poder del Altísimo cubriéndola. Y dentro de ella la palabra de Dios. Y cuando saludó a Elizabeth, el niño saltó en el vientre. ¿Qué es lo que queremos los predicadores? Que cuando nosotros prediquemos, realmente eso que tienes de Dios dentro de ti se mueva, mi hermano. Que realmente haya un sacudir dentro de ti. Algo está pasando cuando éste habla. Algo está sucediendo. Pero también le tengo una noticia al predicador. Tiene que estar el Espíritu Santo sobre ti. El poder del Altísimo te tiene que cubrir. Y asegúrate de tener bien dentro de ti el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y entonces cuando prediques, realmente algo va a pasar en el que te escucha. María lo tenía. María tenía esas cosas. Y cuando ella habló y saludó a Elizabeth, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Fue verificación para María?
de que el Espíritu Santo estaba sobre ella, de que el poder del Altísimo la cubría y de que la palabra de Dios realmente estaba con ella. El versículo 42 dice: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y entonces es la confirmación de otros que ya tienen lo de Dios dentro de ellas. Miren, nosotros queremos ser ministros de Dios, un pueblo de Dios que camina con poder. Pero otros van a confirmar también, porque otros van a decir: mira, tú tienes algo de Dios, hay algo de Dios dentro de ti, porque cuando predicas algo sucede dentro de mí. Elizabeth, que tenía a Juan dentro de ella y que también era un fruto, no sobrenatural, porque él era hijo biológico de Zacarías. Pero sin embargo, ella teniendo eso dentro de ella de Dios, esa palabra, ella pudo reconocer que María estaba hablando de parte de Dios y que María tenía algo de parte de Dios. Por eso ella dijo: ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Y ahora el versículo 44 dice por qué ella dice eso. ¿Por qué sucedió eso dentro de Elizabeth? ¿Por qué supo que María tenía algo de Dios? Mire, mi hermano, el evangelio no es tanto para promocionarse, sino para mostrarlo. Amén. Es decir, que tus amigos se van a dar cuenta, tu familia se va a dar cuenta, va a decir: algo pasó contigo. Algo pasó contigo, realmente algo pasó contigo. Cuando yo llegué al evangelio y tuve un nuevo nacimiento, porque realmente me entregué a Dios, porque primero yo conocía el evangelio, iba a la iglesia, cantaba los cánticos, pero no estaba muy convencido. Quizás en mi corazón era de los que ahí luego, ahí despuesito. Pero llegó el momento cuando yo quería de Dios y le abrí completamente mi corazón a Dios y le dije: sí, Señor, me rindo a ti, porque yo ya vi que yo solo no puedo. Yo ya traté de apartarme de lo malo y no pude. Pero contigo, si me ayuda, Señor, yo me entrego a ti, Padre, aquí estoy. Y vino el Señor e hizo algo en mí. Pero no me puse a publicarlo. La gente se empezó a dar cuenta. Algo había pasado. Mis amigos con los que me emborrachaba, ellos lo reconocieron, pero me dijeron: no vas a aguantar. En 3 meses te tenemos aquí, emborrachándote con nosotros otra vez. Y yo no puedo decir que hasta el día de hoy están esperando, porque ya se han de haber cansado de esperar. Pero sí esperaron un tiempo, porque éramos bien cuatachos, éramos bien amigos, no perdíamos un fin de semana, mi hermano. Y no éramos borrachos sociales, éramos borrachos perdidos. Y dijeron: en 3 meses te tenemos aquí. Pero tuvieron que reconocer: algo pasó contigo. Elizabeth dice, ahí dice ¿por qué? Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Por eso me doy cuenta que algo pasó contigo. No eres la misma. ¿Se imagina una persona que el Espíritu Santo viene sobre ella, que el poder del Altísimo lo cubre y que tiene la palabra de Dios dentro de esa persona? Todos se dan cuenta, algo pasó. Ya no eres la misma persona. Hay un poder dentro de ti. Yo quiero decirte, mi hermano, que yo sin Dios soy nada. Yo sin Dios no tengo poder. Yo sin Dios no puedo darte una palabra que te ayude. Pero cuando Dios quiere hacerlo, y cuando Dios me toma, Dios me transforma. ¿Sabe? Nosotros sabemos, sobre todo los predicadores, sabemos que los predicadores nos transformamos en el púlpito. Es decir, que abajo somos necios, tontos, tímidos, hermano, y no se le mira algo bueno. Pero cuando se sube al púlpito, se transforma. Sí, ¿por qué? Porque no somos nosotros. Porque sin Dios, ahí abajo y aquí arriba, sería el mismo tonto, perdónenme la palabra, pero el mismo tonto, ignorante, tardo para hablar, tímido y todo lo malo. Pero como a Dios le plació, diga conmigo: a Dios le plació. A Dios le plació salvarte, mi hermano. A Dios le plació salvarte. Lo voy a volver a repetir: yo sin Dios soy nada, mi hermano. Sin Dios nada bueno hay en mí, pero con Dios hay cosas buenas, hay cosas de poder.
Y María lo tuvo. María tuvo ese poder de Dios sobre su vida. Y por eso cuando ella saludó, cuando ella habló, algo pasó en el que la escuchó. En el Señor Jesús, en Lucas 3. Vaya conmigo a Lucas 3. Perdóneme que a veces yo hablo en tercera persona. ¿Sabe por qué hablo en tercera persona? Porque hay otro que no soy yo. Por eso yo a veces hablo en tercera persona. Digo, si tú haces esto por el pastor, o si el pastor te dice esto, ¿por qué no digo, si yo te digo esto? Porque yo hablo en tercera persona, porque yo sé que hay alguien más. Hay alguien más que es el dueño del ministerio. Hay alguien más que está dentro de mí. Se llama Espíritu Santo. Y Él es el dueño del ministerio. Él es el que dio ministerios. El Señor Jesús fue el que dio ministerios a los hombres. Y por el poder y el ministerio que Dios nos dio, es que nosotros trabajamos o activamos. Y entonces en Lucas 3, versículo 21, Lucas 3, 21 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras Él oraba, el cielo se abrió. Dice, y el Espíritu Santo, versículo 22, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y entonces el Señor Jesús, Él nació por haber sido engendrado por el Padre. Él nació por haber sido engendrado por el Padre. Pero aún en su niñez, Él creció como niño normal. Es decir, que Él a los 10 años no hizo milagros. Ni a los 12, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 25. Porque Él también necesitaba el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Y el Espíritu Santo vino ahí sobre Él. Por eso en el capítulo 4, vaya conmigo al capítulo 4, de ahí de Lucas. Capítulo 4, en el versículo 18, dice... Lucas 4, 18, dice el Espíritu del Señor. Bueno, versículo 17, dice que le dieron el libro del profeta Isaías al Señor Jesús, porque Él llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga. Y dice el versículo 17 que le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde está escrito. Mira lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces el Señor Jesús, también Él dependía de que el Espíritu Santo estuviera sobre Él. Hay una porción en la Biblia, no recuerdo el pasaje, pero hay una versión en la Biblia donde dice que un día le trajeron al Señor Jesús los enfermos y los endemoniados. Pero dice algo, dice, y ese día el poder de Dios estaba con Él para sanar. Ese día estaba el poder de Dios con Él para sanar. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre estaba. Pero ese día estaba el poder de Dios con Él para sanar. Entonces el Señor Jesús, también Él, como ministro de Dios, Él nació como hijo de Dios, sobrenaturalmente. Pero como ministro de Dios, Él también dependía del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser diferentes. Nosotros no podemos, hermano, excluir al Espíritu si queremos accionar en el poder de Dios. Él dependía de la unción del Espíritu Santo, y por eso dice ese versículo 17, versículo 18, que Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Entonces hay una unción que Él necesitaba. Por eso en el capítulo 3, versículo 21 o versículo 22, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él. Capítulo 3, hay unos versículos antes. Dice, y el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, llenura del Espíritu Santo. Diga conmigo: llenura del Espíritu Santo. Es importante. El apóstol Otto y el ministerio de Llamada Final nos han enseñado que todos los pastores, todos deben de estar bautizados con el Espíritu Santo, con evidencias de hablar en otras lenguas. Todos. ¿Por qué? Porque se necesita ese poder de Dios. Es ese poder de Dios el que habla a las vidas. Es ese poder de Dios el que conoce lo que yo como hombre no conozco.
Por eso a veces la gente dice, ¿y quién le dijo al pastor? ¿Y quién le comentó mi problema? Pero nadie le dijo al pastor. Lo que pasa es que Dios te está hablando. Dios te está hablando, Dios te está iluminando. Y entonces, el Señor Jesús, Él recibe el Espíritu Santo. Lo segundo, dice el versículo 23, que tiene el escogimiento, obviamente. Dice, estamos ahí, versículo 23. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. Y ahí da la descendencia o la genealogía del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo que Jesús había sido escogido. Diga conmigo, escogido. Entonces, María fue escogida. María fue escogida por el Señor y el Espíritu Santo vino sobre ella. Y sobre el Señor Jesús vino el Espíritu Santo porque Él había sido escogido. Además, el capítulo 4, versículo 1 y en adelante me habla de la tentación que el diablo le puso al Señor Jesús. Dice el versículo 1 que Jesús, capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. Y usted conoce las tentaciones. Primeramente, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. También le llegó la tentación de tirarse del pináculo del templo o de adorar al diablo para que le diera los reinos de la tierra. Pero lo tercero que el Señor Jesús tuvo, primero, obviamente fue elegido. Él tiene una genealogía, Él había sido escogido para eso. Lo segundo, el Espíritu Santo estaba sobre Él. Y lo tercero, Él mostró fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Fidelidad. Creo que esa palabra me la había dado el Señor ayer para los obreros, ¿verdad? Fidelidad. Fidelidad. Entonces, cuando yo quiero hacer algo por la obra del Señor y decirle, Señor, yo quiero activar y quiero, Señor, ser útil en tus manos, Él dice, sin mi espíritu no puedes hacer nada. Debes de saber que has sido escogido, pero también debes de tener sobre tu vida fidelidad. La fidelidad es buena, mi hermano. La fidelidad recompensa. Es decir, que en este caminar nos podemos tropezar con muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que te puedes tropezar es de que Dios no me ha hablado. En los últimos 2 años yo sé que el Espíritu de Dios está conmigo, pero no me ha hablado como antes me hablaba. ¿Y qué voy a hacer? Ser fiel. Diga conmigo, ser fiel. Ser fiel. Porque hay un tiempo, mi hermano, que el Señor nos habla, creo, almuerzo, comida y cena. Pero hay tiempo cuando parece que el cielo se cerró. Señor, no he escuchado. Y Él dice, camina. ¿Creíste verdaderamente? Sí, Señor, camina. Sé fiel. Y si el diablo viene y me pone tentaciones, sigo siendo fiel, sigo oponiéndome a las ofertas del diablo y sigo manteniéndome en el camino de Dios, sabiendo que Él está vivo y que estoy en el mejor camino y que no hay camino mejor que este. Entonces, escogimiento, el Espíritu Santo sobre Él y fidelidad. Fidelidad. Y el versículo 14 dice que Jesús regresó. Versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca y enseñaba en su sinagoga siendo alabados por todos. Y entonces el Señor Jesús manifestó el poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. Todos queremos la manifestación del poder de Dios, pero el poder de Dios lo manifiesta el Espíritu Santo, mi hermano. Es Él el que lo manifiesta. No somos nosotros, es el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que yo tengo que cuidar es que el Espíritu Santo se mantenga activo en mi vida. ¿Y cómo hago eso? Dedicándole tiempo al Señor, hablando con el Señor, leyendo su palabra y exponiéndome a su palabra. Y el Señor te va a usar. Y posiblemente el día que estás más desanimado, ese día le das una palabra certera a alguien, mi hermano. Y lo peor de todo es que ni cuenta te diste siquiera. El día que estabas más desanimado, que decías, Señor, ya no sé si estoy en el camino correcto, Señor, estoy emproblemado, me siento solo, y de repente pasa una situación donde te toca dar una palabra y das la palabra correcta, pero no eres tú, es el Dios que está dentro de ti. Es Dios diciéndote, yo soy el que fluyo, yo soy el que te hago caminar hacia adelante y soy el que abro tu boca y lleno tu boca para dar la palabra.
Todos nosotros podemos ser útiles en las manos de Dios. Pero la disposición. Cuando María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Disposición. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Señor, háblame. Mire, a los que nos gusta estar en la iglesia. Yo no sé a ustedes si les gusta estar en la iglesia. Pero a mí me gusta estar en la iglesia. Cuando digo iglesia me refiero a este lugar. Pero la verdadera iglesia somos nosotros cuando nos reunimos. Amén. Es más, iglesia lo que quiere decir es asamblea en griego. Asamblea, sea religiosa o sea pública. Es simplemente iglesia, quiere decir asamblea. Pero a mí me gusta estar en la iglesia, me gusta estar en el lugar de oración, me gusta exponerme a la palabra de Dios. Porque sé que eso produce en mi vida lo que Dios quiere producir en mi vida. No lo que el diablo va a producir, sino lo que Dios va a producir. Pero tengo que exponerme a la palabra del Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Y Dios no va a usar a los ángeles, Dios te va a usar a ti. Pero repito, primero va a ser tu testimonio. Los que están alrededor de ti van a mirar que ahora tienes paz, ahora tienes más paciencia, ahora tienes más conocimiento de las cosas de Dios. Y va a llegar el momento cuando te van a empezar a preguntar a ti por dirección. Qué bonito es que la gente nos pida dirección, mi hermano. Un día que fuimos a Indianápolis, el hermano Trine con la hermana María me decían, la recamarera nos empezó a contar sus problemas y a preguntarnos qué hacer y que oráramos por ella. Y eso es maravilloso. Es decir, que ni siquiera andamos buscando, sino que la gente misma busca, sabe que hay algo en ti que es de Dios. Pero si yo ando perdido con ellos, mi hermano. Recuerdo cuando yo evangelizaba a mi suegra, mi hermano. Porque yo conozco el evangelio desde niño. Y yo estaba bien borracho, mi hermano, pero borracho perdido, hermano. Y mi suegra ahí, no sé cómo nos pusimos a hablar hablarle yo de Dios. Y le decía, suegra, usted tiene que entregarle su vida a Cristo Jesús. Él es el único camino. Los ídolos no la van a llevar a nada. Y recuerdo que mi suegra me decía, papá. Me decía, sí, papá, pero mira cómo estás, pues. Pero mira cómo estás. Y tenía razón. ¿Cómo iba a compartir yo si estaba en lo mismo? O estaba peor, mejor dicho. Pero cuando estoy buscando a Dios, Señor, aquí estoy. Tal vez te sientes inútil en la obra de Dios o en el camino de Dios. Dios te está usando y ni cuenta te da siquiera. Dios te está usando. La gente mira tu fidelidad. La gente mira tu dedicación. Y a veces dicen, mira, si el hermano tiene tantos problemas, pero mira, está entregado a Dios, le sigue creyendo a Dios. Y eso anima a los demás. Eso es una luz que se prende, porque la Biblia dice que Dios no prende una luz, enciende una luz y la esconde, sino que enciende una luz y la pone en lo alto donde todos los hombres la miren. Y te mira tu familia y te miran tus compañeros de trabajo. ¿Qué tienes que llevar? A Cristo Jesús en tu corazón, el Señor dentro de tu vida. Y esa luz va a alumbrar. Una luz no puede pasar desapercibida. Una luz, mi hermano, tarde o temprano van a voltear a ver hacia ella. Cuando quieran mirar algo verdadero, van a tener que buscar esa luz, porque esa luz es la que los va a iluminar y les va a dar lo correcto. Yo ayer pensaba y decía, a veces a los seres humanos les gusta o nos gusta la mentira en lugar de la verdad. No conteste, por favor, no conteste, no levante la mano. Sobre todo los jóvenes quizás. ¿Cuántos? No conteste. ¿Cuántos prefieren ver voy a decir, una buena película que estar oyendo una predicación? No conteste, amén. No conteste. Y tal vez la respuesta es, la verdad, siendo sincero, pastor, así ya que me agarró así de frente, la verdad yo prefiero estar viendo una buena película en el cine que estar viendo una predicación. Y entonces digo, ¿por qué a los seres humanos nos gusta más la mentira que la verdad? Porque todos sabemos que una película es una mentira. Es decir, que están las cámaras, el productor, aquellos están actuando y cuando dicen corte se van a comer. Se van a comer todos. Los que en la película eran enemigos, se van a comer juntos. ¿Es una mentira una película, sí o no? Es una mentira. Ya lo sabemos todos, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es verdad? ¿Y por qué, como humanos, nos gusta más ver una película que oír la palabra de Dios? Porque tal vez nos gusta más la mentira que la verdad. Muy posiblemente.
Yo he hecho caminar mi mente. Y por eso me refería a los jóvenes, porque posiblemente los jóvenes, pero les dije, no levanten la mano para que nadie se dé cuenta. Nadie conteste. Pero mi hermano, tú puedes ser luz. Si dices, Señor, gracias por escogerme. Gracias, Señor, por iluminarme y gracias por enviar tu Espíritu Santo sobre mi vida. Yo quiero tener la palabra de Dios dentro de mi vida, porque yo sí quiero que cuando yo salude o cuando yo me pare a dar una palabra, esa palabra hace efecto en el corazón de las personas. Y por eso el Señor Jesús, Él fue escogido. Según la Biblia, Él fue escogido. Lo segundo es que Él fue también lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Él. Y lo tercero que dice ese capítulo 4, que Él regresó en el poder del Espíritu, dice el versículo 14. Regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca. Versículo 15, y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Todos decían, wow, este sí trae algo de Dios. Claro, el Espíritu Santo estaba sobre Él. Y cuando vinieron las tentaciones, Él mostró fidelidad. Fidelidad a Dios. Diga conmigo, fidelidad a Dios. Porque cuando le dijeron, di que estas piedras se conviertan en pan, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios es parte esencial en la vida del hombre aquí en la tierra. Y cuando le dijeron, atírate del pináculo del templo para que todos miren cómo los ángeles te capean en las manos y no dejan que tu pie tropiece en piedra, Él dijo, no vas a tentar al Señor tu Dios. Cuando Él diga, diga conmigo, cuando Él diga, lo que Él diga y como Él diga, no voy a tentar al Señor, voy a mostrarme en fidelidad a Dios. Y cuando el diablo le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Le servimos a Dios. Amén. Le servimos al Señor, le damos gloria a Dios. Entonces yo termino. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Pasa el grupo de alabanza. Mire, quizás media hora, 20 minutos de predicación, pero yo sé que usted recibió. Dice Hechos 1:4, que reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y es que cuando Dios llama, por ejemplo, llamó a los apóstoles, escogió a 12. Dice la Biblia que primeramente los llamó para que estuvieran con Él. Diga conmigo, para estar con el Señor. O sea, todos quieren salir a predicar. Todos quieren ir a hacer grandes cosas. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Pero a ellos les mandó, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Porque la promesa del Padre va a venir. Dice que les dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y entonces me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo lo que quiero es ser testigo del Señor Jesús, testificar del Señor Jesús, pero para ello necesito al Espíritu Santo sobre mi vida. Señor, yo necesito de ti. Señor, necesito de tu Espíritu, necesito de tu poder, necesito, Señor, de tu mover en medio nuestro. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Con tu Espíritu Santo, yo daré un buen testimonio, publicaré tu nombre, publicaré tu grandeza, declararé que eres Dios y llevaré una palabra de vida donde quiera que yo vaya. Ayúdame, Señor, a mantenerme en ti. Reconozco que sin ti yo soy nada, realmente soy nada, Señor. Pero contigo yo soy todo. Contigo soy poderoso, contigo tengo vida, contigo tengo aliento de vida en mi boca, en mis palabras. Y yo quiero eso, Señor. Yo quiero llevar esa luz allá afuera, Señor. Una luz que va a iluminar, una luz que va a ayudar. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria. Señor, te bendigo, amado Dios. Sí. A ti
el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el Señor, mi hermano. Y el gran yo soy. Él dice: necesitas mi poder. Debes de saber que yo te he escogido. Por eso le hiciste caso a mi palabra. Debes de saber que yo te he escogido. Y debes de saber que yo tengo un espíritu para ti. Un espíritu que te va a llenar, que te va a hacer publicar, proclamar, testificar de mi palabra y declarar que soy el Señor. Solo entrégate a Dios. Entrégate al Señor y dile: Señor, sí, mi Dios, aquí estamos. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Te damos la gloria a Dios. Sí, mi Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor, sí, Señor. A ti el alfa y omega, el grande y poderoso, el principio y el fin. Tu palabra dentro de mí, tu palabra dentro de nuestras vidas. Sí, Señor, sí, Señor. Llevar esa palabra de poder, esa palabra de vida, esa vida, Señor, esa respuesta que el mundo necesita, Señor. Llevarla en tu nombre. Sí, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Padre, te doy gracias. Quiero decirte, mi hermano, que el camino de Dios no es difícil. Hay momentos que se pueden sentir difíciles, pero simplemente sigue presentándote a Dios. Sigue mostrándote a Dios. Señor, aquí estoy, sin fuerzas, pero aquí estoy. Sin saber qué hacer, pero aquí estoy. Todo aquí estoy, Señor. Y a su tiempo el Señor revelará el siguiente paso para tu vida. No te canses de esperar. Solo sigue recibiendo de Dios y la palabra hará la obra en tu vida. Pero se requiere disposición. Disposición en tu vida y Dios se glorificará. El camino de Dios no es difícil, pero no puedo hacerlo sin Él tampoco. Disposición completa, abrir el corazón, dejarlo que entre y caminar con Él. Porque no es difícil el camino de Dios. Él dijo: llevar mi yugo, llevar mi carga, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Señor, aquí estamos delante de ti. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey.
Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Dándote gloria, honor y alabanza, Señor. Sí, mi Dios. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, que tu gracia sobreabunde. En el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en cada vida, Señor. Que cada vida, Señor, los cielos sean abiertos con esa luz que hay en tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, los cielos sean abiertos y el Espíritu Santo sea sobre cada vida, iluminando, enseñando, ayudando, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Los bendigo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.